Bien, buenos días, jóvenes. Hoy vamos a cambiar la modalidad de las clases. Vamos a grabar unos 2 videos que les va a servir a ustedes como para que ir repasando esta parte, ya que es más conceptual y son temas que ustedes prácticamente dominan y son temas que ustedes van a ser fácilmente digeribles, fácilmente entendibles, ¿verdad? Entonces, y uno obviamente hasta pueden tener mucho más conceptos mucho más amplios, ¿verdad? Con mejores bases sobre esto. Bases para los números índices, estadísticamente hablando, son 2 conceptos, el de promedio ponderado y lo que es tasa de variación. Con esos 2 conceptos es prácticamente suficiente lo que vamos a ver acá. Ahora, para nosotros, ¿qué es un número índice? Número índice es la relación expresada en porcentaje entre el precio, cantidad o valor de un artículo o conjunto de artículos en un periodo dado y el precio, cantidad o valor del mismo artículo o conjunto de artículos con respecto al año base. En otras palabras, nosotros aquí variables que vamos a tomar en cuenta para el estudio de un número índice van a ser precio y cantidad. Se van a tomar ya sea un artículo o un bien, o se puede hacer un estudio de lo que es un conjunto de bienes. Y como dice que el número índice es la relación expresada en porcentaje, entonces todos los conceptos que vamos a manejar acá, todos los cálculos que vamos a hacer van a estar expresados en porcentaje cuando se refiere al número índice. También para poder hacer un efecto de una relación expresada, esa relación va a ser de un año de estudio, que le vamos a llamar año N, y el año base, que por lo general el año base le vamos a poner como año 0. Año de estudio o periodo corriente, que le vamos a llamar N, y el año base. Los números índices se van a clasificar para nosotros, en el caso para efectos de cálculo y de interpretación, vamos a hablar de índices simples relativos y los índices compuestos o ponderados. Se les decíamos que vamos a hablar de un bien o un artículo y de un conjunto de bienes. Entonces, para eso viene la clasificación de un número índice. Es índice simple relativo, mide la variación del precio, valor o cantidad de un bien o de un artículo. Esa es la clave para hablar cuando queramos hablar de un número índice simple. Entonces es precio, cantidad o valor de un bien. Un bien, esa es la clave. Un bien o un artículo para cada año con respecto a un año base. Siempre se van a manejar un año de estudio y un año base, ¿verdad? Cómo han variado los precios, cómo han variado las cantidades o el valor, pero de un artículo. Entonces, cuando hablemos de un artículo o de un bien, es que estamos hablando de un índice simple, de un índice simple. Entonces, y para todo eso va a haber un año de estudio y un año base, ¿verdad? Entonces, y el índice compuesto o ponderado, si comparamos prácticamente los 2 conceptos, la diferencia está en el conjunto de bienes. El índice compuesto o ponderado mide la variación de los precios, cantidad o valor para un conjunto de bienes para un año dado con respecto a un año base. Básicamente, entre índice simple e índice compuesto, al menos lo que nosotros vamos a ver acá en estadística 2, la diferencia principal radica en que un índice simple se trata de la relación de precio, cantidad de valor de un bien o de un artículo. Y en el caso de índice compuesto ponderado, mide la relación de cambio de precio, cantidad o valor, pero de un conjunto de bienes. En el anterior solo era uno en el índice simple y para índice compuesto es un conjunto. Ahí entendemos que son 2 o más, ¿verdad? Entonces, siempre en ambos casos va a haber un año de estudio y un año base. Ahora, para nosotros, dice, además de usarse como los números índices, además de usarse como un resumen de la variación de precios de un periodo a otro, los índices son útiles para medidas que resumen la información de bienes de planeación, indicadores de la marcha de negocios. Ustedes saben que todo negocio al final
ya sea mensual, trimestral o por lo general anual, hacen estudios más que todo de índole financiero para ver cómo marchan los negocios y también indicadores de los cambios producidos en los diferentes sectores de economía. Entonces, la tasa de crecimiento, cómo va evolucionando la agricultura, la caficultura, etcétera, cómo van evolucionando cada uno de ellos. Entonces, y punto de referencia para pactar salarios, obviamente, cuando uno dice, quiero hacer una negociación de esto, no solamente va con que quiero más, simplemente tiene que tomar algunos índices financieros, algunos indicadores que nos podrían servir para poder tener mayor convicción a la hora de generar convenios laborales para pactar algún aumento salarial. Y deflacionador, o sea, deflactar, un deflactador, para hacer ajustes al cambio de la moneda y hacer comparaciones más o menos reales a lo largo del tiempo. Es decir, por ejemplo, el deflactar lo que hace es, por ejemplo, si yo quiero hacer comparaciones de la moneda en el tiempo, un concepto que yo pueda utilizar para poder comparar es el de deflactar, ¿verdad? Entonces, porque sabemos que no es lo mismo decir un dólar de hoy con un dólar de hace 5 años, porque hay un efecto de inflación que obviamente está afectando, ¿verdad? Entonces ya es totalmente diferente. Factores que deben tenerse presentes a la hora de construir un número índice. Primero, la selección de los datos, elección del año base y el tercero, la importancia relativa de las variables o artículos dentro del conjunto. En la selección de datos, por ejemplo, si de lo que se trata es medir la variación de los costos de la educación, se deben tener presentes solo variables que afecten directamente al costo de educación. Antes, cuando era presencial, si yo les preguntase, ¿qué tipo de, si ustedes quieren saber cuánto les cuesta la educación a ustedes, qué elementos tomarían? Yo sé que me darían, por ejemplo, qué datos podría incluir el transporte, comida, el costo de materiales, costo de material de apoyo, de libros, etcétera, todo lo que esté vinculado con lo que es el concepto de educación. Y obviamente también ahí va la alimentación, transporte, etcétera. Entonces, todos ellos tienen que ver con el aspecto de educación. Así, para cualquier otro rubro, también debemos de buscar las variables que solamente estén vinculadas con ese rubro. En este caso, el de la educación. Elección del periodo base. Al elegir el periodo base, debe tenerse presente que haya estabilidad relativa. Y eso se le llama año normal. Año normal se entiende que no han habido cambios abruptos en la economía. Por ejemplo, hoy obviamente estos meses la pandemia ha afectado de manera significativa a nuestro país, bueno, al mundo entero. Entonces, no se podría considerar el 2020 como un año normal, económicamente hablando. Entonces, en ese aspecto, podría tomarme el 2019, ¿verdad? Y primero de Dios, el 2021 podría tomarse tal vez, pero el 2020 no sería un año normal. Así como los años de la guerra, años que fue un terremoto donde afectó económicamente, la economía del país fue afectada de manera significativa. Todos esos momentos no se pueden considerar como año base. Y la importancia relativa de las variables o artículos dentro del conjunto. Cuando yo establezco, por ejemplo, aspectos importantes para el estudio, por ejemplo, ustedes podrían valorar qué es más importante, por ejemplo, salud o educación, obviamente la salud. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando habla de la importancia relativa de las variables, así también es importante. La alimentación o el transporte, o mejor, la alimentación. Entonces, aquí hay que darle cierta ponderación, cierta importancia a algunas variables su aporte es mucho más significativo dentro del rubro que se quiera estudiar. Él dice acá, debe dársele a cada variable su importancia relativa dentro del conjunto, ya que no tiene el mismo efecto en el periodo total de un mercado. Entonces, dentro de los cálculos que nosotros vamos a hacer sobre lo que es números índices,
vamos a ver el número índices de precio de las variables que hemos manejado. Y la notación que vamos a utilizar va a ser IP, índice de precio, y ese es un índice que refleja los cambios en los precios de un conjunto, de un artículo o un conjunto de ellos, de un artículo o de un conjunto de ellos entre dos momentos en el tiempo. Índice de cantidad indica la variación en las cantidades de la variación en las cantidades de un producto o de un conjunto de ellos entre dos momentos del tiempo. Siempre se menciona entre dos momentos porque va a haber el periodo de estudio y el año y el periodo de base. Y el índice de valor refleja los cambios totales, precio por cantidad, este ya involucra las dos variables de un artículo o de un conjunto de ellos entre dos momentos en el tiempo. Las fórmulas que vamos a utilizar van a ser sumamente sencillas para lo que es un índice simple. Entonces, IP es índice de precio, va a ser precio en el año N. El IP va a significar índice de precio, IQ índice de cantidad, IB índice de valor. El P sub N va a indicar precio del artículo en el año N. El P sub 0 va a indicar precio del artículo en el año de referencia o año base. Q sub N, precio, o perdón, cantidad de un artículo en el año N, que es el año de estudio, y Q sub 0, la cantidad del artículo en el año de referencia, que es el año base. Son los elementos que tomamos en cuenta aquí para calcular los diferentes índices, índice de precio, índice de cantidad e índice de valor. Un ejemplo sumamente sencillo. Ahora dice calcular el índice de precio, el índice de cantidad y el índice de valor para los siguientes años y tomar como base el año 2015. O sea que para cálculo de cualquier índice siempre va a ser necesario tomar un periodo base, siempre. En este caso va a ser, nos dan el año base. Entonces, ¿qué es el 2015? Entonces, para el 2015 se dice que el precio de ese artículo son $20 y la cantidad vendida de ese artículo fueron 110. Para el 2016, el precio de ese artículo fue de $25, son precios unitarios y la cantidad vendida 120 unidades de eso. Y así sucesivamente. Para el último, 2019, fueron 30 el precio unitario y la cantidad vendida fueron 90 unidades. Ahora, para calcular un índice de precio, la única variable que me va a interesar de acuerdo a esto va a ser la variable precio. Estamos hablando de un índice simple porque estamos hablando del precio de un bien o de un artículo. Entonces, para el índice de cantidad, la variable que voy a utilizar va a ser la variable cantidad, solamente la variable cantidad. Y para la variable índice de valor voy a involucrar tanto precio como cantidad. Entonces, este es el mismo ejemplo, ya con todos los cálculos, es para índice de precios. Siempre cuando ya escribo acá índice de precios, debo de especificar cuál va a ser mi año base. Cuando escriba índice de precio, índice de cantidad, índice de valor, debo de especificar el año base. El año base va a ser el 2015. Entonces, el 2015. Entonces aquí nosotros tenemos que escribir 2015, ¿verdad? Entonces para poder hacer el cálculo. Ok, entonces, ¿cuál sería? Entonces, la fórmula, como la habíamos visto anteriormente acá, la fórmula es precio del año N entre el precio del año 0. Entonces, precio del año N entre el precio del año 0 sería la fórmula para lo que es índice simple. Precio del año N entre el precio del año 0. Precio del año de estudio entre el precio del año base. Cuando veamos índice de cantidad va a ser solamente la variable cantidad, cantidad del año de estudio y cantidad del año base. Entonces, de esa manera nosotros vamos a hacer el cálculo acá. De igual manera, entonces sería, para precio sería el precio del año para el primer año,
Tanto, ese va a ser el año de estudio y el año base va a ser el mismo, es el precio del año 15. Voy a dividir 20 entre sí mismo, que sería el precio 20 entre 20, y como todo índice lo expreso en porcentaje, sería 20 entre 20 por 100, me va a quedar el 100%. Para el 2016 va a ser el precio del 2016, que es 25, entre el precio del año base, que es 20. 25 entre 20 por 100, me da 125. Luego el del 2017, precio del 2017 entre el precio del año base. Entonces aquí sería 20 entre 20 por 100, me da 100. Y luego 15 entre el precio del año base. Todos se van a dividir con respecto al precio del año base. 15 entre 20 da 75, 30 entre 20 da 150. Ahora, ¿cómo se interpretan cada uno de ellos? Ahora, para poder interpretar un índice de precios, solo vamos a tomar de referencia el 100. El excedente de 100 indica que hubo un aumento en los precios. Si es inferior a 100, el complemento de 100 va a indicar que hubo una disminución de los precios en esa cantidad. Por ejemplo, para el 2016, el índice de precios fue de 125, lo que indica que el precio de ese artículo aumentó 25% con respecto al año 2015. Ahora, para el siguiente, si ustedes observan acá, el del 2015 y el 2017, el precio fue el mismo y matemáticamente a la hora de calcularlo me da 100. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el excedente de 100 es cero. Entonces, en otras palabras, lo que va a decir aquí es que el precio para el año 2017, el precio de ese artículo no aumentó, no hubo cambio o se mantuvo constante con respecto al año base, ¿verdad? Ahora, para el 2018, entonces aquí hay un valor que es inferior a 100. Entonces, lo que haga falta de 100, entonces aquí sería 75. Entonces, lo que hace falta de 100 es 25. Entonces, lo que da a indicar esto es, obviamente, si comparo los numeritos, entonces aquí de 20 a 15 hubo una disminución en los precios. Entonces, ¿en cuánto? Entonces, lo que haga falta para 100. Entonces, aquí para el año 2018 el precio de ese artículo disminuyó 25% con respecto al año 2015, que es el año base. Y el último es para el año 2019, el precio de ese artículo aumentó 50% con respecto al año 2015. Ahora, de igual manera, nosotros así vamos a calcular el índice de cantidad, pero como estamos con un índice simple, la variable cantidad es la de referencia. Entonces sería aquí cantidad, para el primero es cantidad del año base, del año de estudio entre la cantidad del año base. Entonces aquí solo simplemente voy a dividir 110, como es el primer año y este es el año base para mí, entonces 110 entre 110 por 100 me da 100. Para el segundo, recuerde que estoy tomando solo la variable cantidad porque estoy con el segundo columna. Entonces aquí quedaría 120 entre 110 por 100. Entonces sería la cantidad del año 2016 entre la cantidad del año base. Para el 2017 sería la cantidad del 2017 entre la cantidad del año base. Para el 2018, de igual manera, cantidad del año 2018 entre la cantidad del año base. Y por último, cantidad del año 2019 entre la cantidad del año base. Bueno, entonces aquí, ¿cómo queda esto? Al hacer la adición, como el primero lo divido entre sí mismo, me da 100. Entonces este no lo interpreto, voy a interpretar a partir del 2016. Y diría que para el año 2016, las cantidades de ese artículo aumentaron. Las cantidades vendidas aumentaron un 9.09% con respecto al 2015. Ahora, en el tercero, entonces, como el valor es igual a 100, entonces lo que va a indicar es que para el 2017 las cantidades vendidas de ese artículo se mantuvieron constantes con respecto al año 2015. Ahora para el 2018, perdón, es para el año 2018, las cantidades de ese artículo, las cantidades vendidas aumentaron 36.36% con respecto al año base, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que se hacen los análisis para cada uno de ellos.
Y ahora, para efectos de hacer el cálculo de, ya calculamos índice de precio, índice de cantidad, ahora para el índice de valor, un procedimiento adicional es precio por cantidad. Entonces multiplico entre sí cada uno de ellos, 20% 10, 25% 20, los multiplico precio por cantidad, y aquí escribo los valores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya esto en unidades monetarias reflejaría que en el año 2015 el volumen de venta fue de $2,200. Para el 2016 de 3,000, 2,200, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, ¿qué sucede con esto? Todos son dólares. Entonces, vamos a tomar siempre de referencia el año base, es 2015. Entonces, para el 2015, como lo divido entre sí mismo, este siempre me va a dar el 100%. Para el año base siempre me va a dar el 100%. Ahora, para el 2016 lo divido entre el año base, que es el 2015. Para el 2017 con respecto al año base. El mismo proceso, nada más que a diferencia de los anteriores, lo primero que hice es efectuar la multiplicación precio por cantidad. Entonces me indica aquí, por ejemplo, al hacer la división 3,000 entre 2,200 por 100, me indica que el volumen de ventas aumentó 36.36% con respecto al año 2015. En el 2018, ¿qué es lo que indica este valor? Que para el año 2018 el volumen de ventas aumentó 2.27% con respecto al año 2015 y así sucesivamente. Esa es la forma de cálculo de cada uno de ellos. Entonces, repitiendo solo para lo que es el cálculo, aquí es precio, solo tomo la variable precio. Cada uno de los precios del 2016 en adelante los divido entre el precio del año 2015. De igual manera, en cantidad, cada una de las cantidades del 2016 en adelante las divido entre la cantidad del año base, que es el 2015. Y para lo que es índice de valor previo, antes de hacer el cálculo del índice de valor, tengo que hacer una operación, precio por cantidad, multiplico entre sí precio por cantidad, 20% 10, 25% 20 y así sucesivamente, y hago la misma operación. Del 2016 en adelante, todos estos los divido con respecto al año, a la precio por cantidad del año base. Ok. Y lo último que quiero mencionarles acá es el índice de precios, porque también pueden haber algunos casos donde estemos manejando una sola variable y aparezcan un conjunto de artículos. En el anterior solo se hablaba de un artículo y la característica de estos artículos es que tienen diferentes unidades de medida. El artículo A está en toneladas, el artículo B en docenas y el tercer artículo en libra. Artículo A en toneladas, artículo B en docenas y artículo C en libra. Entonces, esto ya esta información ya tiene que ser dada a ustedes. Aquí también aplico la fórmula de el precio, entonces el índice que voy a aplicar aquí va a ser índice de precio, pero también aplica esto para un índice de cantidad. Entonces tengo estos tres valores. El artículo A en el año 2017 tenía un precio de $12, para el 2018 es de 15 y 2019 18. Y el B tenía estos valores con respecto a las docenas en el 2017, 2018, 2019. Ahora, entonces, ¿cómo hacemos para calcular de todos estos? Yo voy a hacer un análisis. ¿Cuál va a ser mi año base? Entonces, aquí debo de definirlo. Esto por general a ustedes no es que van a tomar siempre el primer año. Siempre se les va a definir a ustedes el año base. Entonces, el año base para nosotros aquí ya se le especifica, a ustedes se le tienen que indicar que el año base es el 2017. Entonces, ¿qué va a suceder con el año base? Todos los índices, porque aquí, si ustedes observan aquí, dice índice de precio. Todos los índices en el año 2017 tienen que ser 100%. ¿Por qué? Porque va a ser nuestro año base. Y lo que vamos a hacer es de nuevo el cálculo. Entonces, para el año 2017 se hace lo siguiente. Divido el precio de ese artículo entre el precio del año base. Entonces es 100. 12 entre 12 por 100. Para el 2017, aquí sería 3 entre 3 por 100. 5 entre 5 por 100. Entonces, y me dan estos y al final hago la sumatoria. La sumatoria me da 300. Siempre voy a hacer la sumatoria entre ellos.
Aquí les pongo una rayita indicando que aquí no van a hacer ningún cálculo de total. Para el 2018 lo que van a dividir es el precio del 2018 entre el precio del año base. Para el 2019, el precio del 2019 entre el precio del año base. Para el artículo B es de igual manera el precio del año 2018 entre el precio del año base. Para el 2019, el precio del año en el año 2019 entre el precio del año base. Entonces ya para esto sí va a cambiar. 15 entre 12 por 100, 125. 4 entre 3 por 100, 133.33. Y 6 entre 5 por 100 da 120. Y de igual manera en el otro. Y hago las sumatorias. Entonces, esta no es la respuesta. Ahora, para el año 2017, entonces, la fórmula es sumatoria de precio del año N entre el precio del año 0. Esto que tengo entre corchete es el famoso índice de precio, pero ya lo tengo sumado. Y el índice agregativo simple no es más que un valor promedio. Entonces, sumo los índices de precio y lo divido entre N. N mayúscula para nosotros va a indicar el número de artículos que involucro. Entonces, ¿cuántos son? 1, 2, 3. Son 3. Entonces, sumo, me da 300 entre 3, que es el número de artículos, 100. Para el año 2017 tiene que ser 100% porque es el año base. Para el segundo caso, para el 2018, entonces aquí el valor promedio, ¿cómo lo obtengo? Como ya tengo la sumatoria, solo lo divido entre el número de artículos, que también son 3, y me da que es 126.11. Lo que indica es que para el año 2018, el precio del conjunto de bienes aumentó 26.11% con respecto al año base. Y el último para el año 2019, entonces tomo el total y lo divido entre el número de artículos y me indica que el precio del conjunto de bienes para el año 2019 aumentó 132.33% con respecto al año 2015. ¿Ok? Entonces, por el momento lo dejamos hasta aquí y posteriormente les voy a dejar indicada otras clases adicionales. Entonces, espero que lo aprovechen muy bien estos jóvenes y por favor,